octubre a 14. El La SER. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. Donald Trump ha atacado Venezuela y ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que se los han llevado fuera del país, saltándose todos los límites legales a nivel internacional. El anuncio de su detención... Mira. Se ha producido esa detención de Maduro, se ha producido después de que Estados Unidos haya bombardeado objetivos militares en Caracas y en otros puntos de Venezuela. Estamos en Nueva York. Nicolás Lupo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El anuncio de la detención del presidente venezolano ha sorprendido al mundo después de que hayamos amanecido con ese ataque estadounidense. ¿Qué podemos saber hasta ahora de la operación militar que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro? Sí, de hecho, a la espera de que el presidente Trump hable a las 11 hora local, ya ha dicho en una llamada al New York Times, en palabras textuales, que la operación ha sido brillante y muy bien planificada. De hecho, otro funcionario estadounidense ha asegurado que no ha habido bajas de los Estados Unidos, aunque ha evitado hablar de víctimas venezolanas. Y hace apenas unos minutos, el subsecretario de Estado ha dicho oficialmente que Maduro ha sido removido del poder y será juzgado o castigado. Algo que ha continuado con el secretario de Estado, Marco Rubio, llamando al senador republicano Mike Lee para decirle que no se esperan más operaciones en Venezuela tras la captura de Maduro. Y es que el mismo Mike Lee ha sido el primer legislador republicano en cuestionar la legalidad de la operación, aunque sus homólogos demócratas en el Senado y el Congreso han dicho que, sin importar el resultado, los Estados Unidos se equivocan al iniciar esta guerra y que se han convertido en el matón del mundo. La fiscal general de Estados Unidos, Nicolás, ha anunciado que tanto Maduro como su mujer serán juzgados en Nueva York. Se les acusa de narcoterrorismo. En este estado las penas por narcotráfico pueden ir desde los 20 años hasta la cadena perpetua. El presidente Trump, como nos has comentado, tiene prevista una comparecencia a las 5 de la tarde, hora peninsular, desde Mar-a-Lago, en Florida, para dar explicaciones de toda esa operación militar, ¿no? Sí, como dices, la fiscal general Pam Bondi ha asegurado que Nicolás Maduro se enfrentará a la justicia americana en suelo americano. Y es que la acusación contra Nicolás Maduro, presentada por fiscales federales estadounidenses en marzo de 2020, durante la primera administración de Trump, puede implicar hasta la cadena perpetua. Maduro, junto a otros 14 políticos venezolanos, entre los que no se encuentran por ahora su mujer, fueron acusados por Estados Unidos de narcotráfico y corrupción, con el objetivo de textualmente usar la cocaína como arma para inundar los Estados Unidos de drogas. De prosperar este proceso judicial, será la Corte de Nueva York la encargada de llevar a cabo el proceso, la misma que juzgó al Chapo Guzmán en su momento, uno de los narcotraficantes mexicanos más relevantes. Pero en las primeras declaraciones de muchos congresistas y senadores, como hemos dicho antes, están poniendo en duda la legalidad de estas operaciones. Gracias, Nicolás, desde Nueva York. De nada, un abrazo. Bueno, el gobierno venezolano considera este ataque una gravísima agresión militar contra el país. Ha decretado el estado de emergencia y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha asumido el mando del país después de la detención de Maduro, ha pedido una prueba de vida del presidente. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Estados Unidos tiene un gran dispositivo militar desplegado en el Caribe desde este verano, desde el mes de agosto. Donald Trump lleva utilizando la droga como argumento para justificar no solo el despliegue del mayor portaaviones del mundo en esa zona, sino también para atacar a supuestas narcolanchas cargadas con droga que supuestamente van a meter en Estados Unidos. Victoria García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, los últimos ataques de Estados Unidos, de hecho, fueron el pasado 22 de diciembre. Así es, la verdad es que como Trump se pasa la legalidad internacional por donde más le convenga, se esperaba un operativo militar, no con botas estadounidenses sobre el terreno, eso siempre se ha descartado, pero sí un ataque como los que había realizado contra Irán, contra operativos militares, logísticos y políticos. El propio Trump lo confirmaba esta semana pasada cuando se iba de vacaciones a Florida.
Claro, nos han quitado nuestros derechos de explotación de petróleo y los queremos de vuelta. Queremos que nuestras compañías vuelvan a operar en Venezuela. Esto es lo que va a conseguir porque ha bombardeado con misiles 4 bases militares en la capital, las principales, las que tenían defensas antiaéreas, pocas de todos modos, la principal torre de transmisión y el puerto desde donde supuestamente operaban las lanchas de la droga. Todo ello en un ataque lanzado desde el portaaviones Gerald Ford, la joya de la corona de la sexta flota estadounidense. Venezuela, por su parte, Vicky, lleva denunciando semanas que Washington quiere su petróleo, el petróleo venezolano, y es que este país tiene la mayor reserva del crudo de todo el mundo. Así es, se justificaban con que Maduro dirigía un narcoestado, con que Venezuela propiciaba ese tráfico de estupefacientes, pero lo cierto es que solo son organismos estadounidenses los que así lo declaran. Ni la ONU, ni el Parlamento Europeo, ni los institutos que se dedican a analizar el tráfico de drogas en el mundo sitúan a Venezuela en ese escenario. Todo el mundo sabe que el objetivo era el petróleo. De hecho, en las últimas semanas ya directamente habían confiscado cargueros que venían a llenar sus tanques en Venezuela para esa exportación. La alcaldesa de Caracas se llama Carmen Meléndez. Calma y cordura, nervios de acero, máxima movilización popular. Rechazamos contundentemente el criminal, vil y fascista ataque del imperialismo yanqui contra nuestra patria. Sin duda, la barbarie está operando tras la loca sed del supremacismo norteamericano por controlar nuestros recursos naturales y estratégicos. Pues esos recursos son los que ahora parece que va a controlar Estados Unidos. Vicky, Venezuela ha llamado a la ciudadanía a defender el país. De hecho, recordamos que ha llevado a cabo campañas para instruir militarmente a los ciudadanos. Pero, ¿qué capacidad militar tiene Venezuela para defenderse de un ataque de este tipo? Ninguna. Así de contundente suena. Aunque su ejército sea numerosísimo, está mal entrenado, su armamento es obsoleto y ni siquiera lo que compra Rusia y China merece la pena. No tiene gran equipamiento y lo poco que tenía ha quedado reducido a la nada. Han armado a patrullas ciudadanas, sí, pero más allá de que estas patrullas atiendan los problemas vecinales, poca efectividad tienen. Diosdado Cabello es el hombre de confianza de Maduro, era el hombre de confianza de Maduro, también es vicepresidente y ministro del Interior. La revolución bolivariana. Criminal, un ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela. ¿Y ahora qué, Almudena? Pues eso es lo que se pregunta muchos. ¿Ahora qué? Pues es más que probable que el chavismo se avenga a convocar otras elecciones o a crear un periodo de transición para que haya un cambio de gobierno. Aunque también existe la opción, aunque remota, de que se atrincheren en el poder y terminen derivando en Venezuela a otro estado paria de Latinoamérica. Victoria García, muchas gracias. Gracias a ti. Durante toda la mañana hemos recogido testimonios de venezolanos. Belu Jiménez, nos han contado cómo están viviendo lo que está pasando en su país. Sí, desde Valladolid nuestros compañeros de la SER han hablado esta mañana con Tania, que es una venezolana residente en España, que explicaba cómo han recibido aquí la noticia y cómo les han descrito a sus familiares la situación en Venezuela. Cuando se sucedió el primer bombardeo, pues eran sobre la 1:00 de la madrugada allí. Pues nosotros estábamos apenas amaneciendo aquí, hemos estado en contacto con ellos y nos comentan que fue una situación de mucha confusión. También han hablado con Giuliani, que es la portavoz de la Asociación de Venezolanos en Valladolid. Los ataques han sido directamente a bases militares, no hay nada civiles. Con lo cual eso nos da de alguna u otra manera un respiro porque, bueno, nuestros familiares directos están hasta ahí. En Zaragoza también han hablado con Wilson, otro venezolano que también está aquí en España, y hablaba de las llamadas constantes que está teniendo con sus familiares y amigos. Muy atento a lo que está pasando en mi país. Estoy enlazado con muchas personas, tanto acá en Zaragoza como a nivel internacional, y son momentos de mucha confusión y de mucha tensión. Y destacaba la prudencia que está teniendo a la hora de hablar con ellos. Soy muy prudente, de hecho con ellos tengo
poca comunicación en cuanto al tema político por la seguridad de ellos. Desde Mallorca también nuestros compañeros han hablado con Maribel, que está allí, en Miraflores. Y de hecho todavía aún no tenemos la luz y de allí se escucharon helicópteros, impactos, lógicamente se escuchamos ciertos bombardeos y gracias a Dios estamos bien. Pero no creemos que vaya a ser tan fácil el hecho de estar saliendo a la calle porque me imagino que esto tomará un tiempo hasta que esto se estabilice. Donde yo vivo es una zona muy popular donde se ha visto gente relativamente preparada para esta situación. No me expongo a esa situación de decirte qué tipo de personas están armadas, pero sí que hablaba así de cómo hay gente armada en la calle. España se ha ofrecido como mediador. El gobierno de nuestro país pide diálogo y también contención. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas tardes. España llama a la moderación, la desescalada y la responsabilidad. Es el mensaje que ha dejado Pedro Sánchez en redes y también la línea principal del comunicado del Ministerio de Exteriores a mediodía. El gobierno ofrece su mediación para facilitar una solución pacífica y negociada a esta situación abierta en Venezuela y recuerda la obligación de cumplir con la legalidad internacional. Eso sí, lenguaje muy medido, no hay calificativos al ataque de Estados Unidos ni condena explícita, aunque el gobierno sí recuerda que no ha reconocido el resultado de las elecciones del año pasado en Venezuela y que sigue con especial atención el estado de nuestros compatriotas allí. Hay algo más de 140.000 españoles ahora mismo en Venezuela. El ministro Álvarez ha confirmado también que está en contacto permanente con la alta representante de la Unión, con sus homólogos de Portugal y de Italia, que junto a España son los países con mayores colonias en Venezuela, y también con los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México. Por su parte, la embajadora de Venezuela en España ha decidido reunirse esta mañana con el vicepresidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, que es el diputado de Sumar, Enrique Santiago. Bueno, en la misma línea, la Unión Europea acaba de hablar la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en Bruselas. Corresponsal Enrique García Pozo. Sí, la presidenta de la Comisión ha sido la última de entre los líderes comunitarios que ha emitido un mensaje sobre lo ocurrido en Venezuela. La jefa del Ejecutivo Comunitario apoya una transición pacífica y democrática y subraya que cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. El mensaje de von der Leyen se suma al del presidente del Consejo, Antonio Costa, que en redes ha hecho un llamamiento a la desescalada, así como de la alta representante Kaja Kallas, que está en contacto con los gobiernos europeos. En Bruselas trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en Venezuela. Kallas ha hablado con el secretario de Estado estadounidense y en un mensaje en redes recuerda que aunque Bruselas no reconoce la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, se debe respetar el derecho internacional. Algo más contundente, Almudena, son los mensajes de los principales grupos de la Eurocámara. La presidenta del Grupo Socialista, Iratxe García, pide que Bruselas lidere una transición pacífica y confirma a la SER que su grupo ya ha pedido un debate en el próximo pleno del Parlamento Europeo en 2 semanas. A esta hora no hay mensaje del líder de los populares europeos, de Manfred Weber. Desde el grupo de los Verdes piden a la Unión Europea reaccionar y defender el derecho internacional. Y en la extrema derecha, el presidente del grupo de los Patriots, el francés Jordan Bardella, asegura que a pesar de que Venezuela es una dictadura sangrienta, el derrocamiento externo de un gobierno por la fuerza no puede ser una respuesta aceptable. Gracias, Enrique. A vosotros. Los países latinoamericanos, menos Argentina, que gobierna el ultra Javier Milei, han condenado la acción estadounidense. Rusia e Irán, aliados tradicionales de Venezuela, también han emitido comunicados contundentes. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Almudena. Una de las reacciones más esperadas en la región se ha producido hace solo unos minutos. El presidente brasileño, que condena los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente, dice Lula que han traspasado una línea inaceptable. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. Ha señalado en sus redes sociales Da Silva que advierte de un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar a los países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, ha condenado de manera contundente el líder brasileño. Brasil, por cierto, que acaba de confirmar que Venezuela ha cerrado la frontera. En la zona han sido contundentes, como dice también, los presidentes de Chile, México y especialmente Petro de Bogotá, que ha reforzado la frontera ante la posibilidad de la llegada de refugiados venezolanos. Milei ha sido el único en celebrar la captura de Maduro y desde este lado de la orilla hay que sumar hace unos minutos la reacción también de Ucrania, su ministro de Exteriores, que se alinea con las tesis de Trump, señalando que el régimen de Maduro ha violado todos los principios. Y desde Londres, Starmer.
El primer ministro británico que se ha apresurado a aclarar que el Reino Unido no estuvo involucrado de ninguna manera, dice, en la captura de Maduro y reclama respeto al derecho internacional y que espera hablar con Trump en las próximas horas. Irán y Rusia condenan con firmeza el ataque y la captura del presidente venezolano. Desde Moscú lo han calificado, Almudena, como una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente. Bueno, y después de todas estas reacciones, Nico, llama la atención el silencio de la oposición en Venezuela y de los líderes opositores, en concreto de la recién premiada con el Nobel de la Paz, de María Corina Machado. Sí, es llamativo el silencio, como dices, de la reciente Nobel de la Paz o de los opositores al régimen de Maduro, otrora tan activos en las redes sociales. Ni María Corina Machado ni ninguno de sus compañeros de coalición electoral se han pronunciado públicamente por el momento. Lo que sí ha trascendido de momento es una llamada de Mundo González, el refugiado en España, con el ministro de Exteriores español. Fuentes del Ministerio Español de Asuntos Exteriores han confirmado a Almudena que esa llamada se ha producido con el candidato de la principal coalición opositora, con el que Álvarez ha intercambiado impresiones sobre el momento actual, y también han hablado de la situación de los venezolanos en España. Recordemos, una de las comunidades más importantes de nuestro país, con más de 400.000 personas que han llegado sobre todo después de los últimos años de crisis del gobierno de Maduro. Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa. Feliz Roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? No es la primera vez que Estados Unidos interviene militarmente en Latinoamérica. De hecho, en el último siglo ha atacado países de América del Sur hasta 6 veces, incluyendo esta última, la de Venezuela. John Jiménez. Esta madrugada las bombas estadounidenses han vuelto al continente latinoamericano. Esta es la sexta en lo que va de siglo, pero la primera fue en 1961, en Bahía Cochinos, en Cuba, cuando aviones B-26 del ejército de John Fitzgerald Kennedy trataron de abrir camino a la invasión por tierra de mercenarios para facilitar un cambio de régimen, en aquel entonces del presidente cubano Fidel Castro. Esta operación no tuvo éxito, sí la tuvo 4 años después, con invasión por tierra incluida en República Dominicana. Para sofocar que el país cayera en manos comunistas. En 1983 lo volvió a hacer y le volvió a salir bien en la isla de Granada, y por los mismos motivos, evitar el giro hacia el comunismo del país. También bajo el mandato de Reagan, fue la invasión de Panamá de 1989, pero esta vez, prácticamente enterrada la amenaza comunista, fue para mantener el control del Canal de Panamá. Y la excusa para ello, que Noriega, el presidente del país, era, como ahora ha pasado en Venezuela, un cabecilla del narcotráfico. Con la caída del muro, la última intervención, ya con un nuevo orden mundial posguerra fría y por razones humanitarias en Haití, a mediados de los 90. Desde entonces, con el final de la Guerra Fría, Latinoamérica dejó de ser una prioridad para Estados Unidos. Ahora, con la nueva Estrategia Nacional de Seguridad publicada este diciembre, Estados Unidos vuelve a mirar como prioridad a América Latina. Bueno, y en la antena de la SER hemos estado hablando durante toda esta mañana de sábado con varios expertos que han analizado este ataque de Estados Unidos en Venezuela y también la detención del presidente Nicolás Maduro. Carlos Sevilla. Sí, Nicolás Maduro fue el sucesor natural de Chávez, que desde que llegó al poder en 1998, cuando ganó las elecciones con la promesa de una regeneración política y de traer justicia social, instauró un régimen populista de izquierdas. Ya con Chávez, los encontronazos con el vecino Estados Unidos fueron constantes. No tenemos ese sonido. Con Maduro en el poder, las tensiones no se han rebajado. Durante la presidencia de Maduro, el país ha atravesado periodos de gran vulnerabilidad económica, con una inflación disparada que el presidente venezolano siempre achacó a un bloqueo estadounidense. Pero las dudas democráticas sobre un régimen que lleva vigente desde 1998 han sido una constante. Y ahí la oposición venezolana siempre ha estado presionando para hacer caer lo que consideran una dictadura, como con la autoproclamación como presidente de Venezuela de Juan Guaidó en
2019. Maduro siempre ha acusado a la oposición de ser lacayos de un Estados Unidos que solo busca los recursos naturales de Venezuela. Las últimas elecciones presidenciales en julio de 2024 en Venezuela fueron un punto de inflexión. Las acusaciones de fraude electoral contra Maduro por haberse negado a mostrar las actas electorales despertaron la condena de países como Estados Unidos, Chile o la propia Unión Europea, que no las reconocieron como válidas. Con la culminación de la operación de Estados Unidos de hoy, se pone fin, Almudena, a 12 años de presidencia de Nicolás Maduro. Carlos Sevilla, que nos ha acercado el perfil de Nicolás Maduro, que recordamos llegó al poder en 2013 después de asumirlo tras la muerte de su predecesor, de Hugo Chávez. En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas. Sephora. Los Reyes Magos están en camino. Niños y niñas esperan sus regalos con emoción. Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques. Incluso esos tan difíciles de encontrar. Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes. En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero. ¡Que vienen los Reyes! Y todos los juguetes están en el Corte Inglés. En tienda web y app. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento. Como una afeitadora recargable Braun Series 9 Pro Plus que costaba 499 € por solo 279. La magia de regalar en el Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026! Quedan 10 minutos para las 3 de la tarde. La policía suiza, vamos a ir con otras noticias. Además de Venezuela, la policía suiza ha identificado este sábado a las primeras 4 personas que perdieron la vida en el incendio registrado la noche de fin de año en un bar de Crans-Montana. Son 4 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres de entre 16 y 21 años. Las autoridades han confirmado que al menos 40 personas han muerto, casi 120 han quedado heridas y la investigación apunta que el origen del fuego estuvo en unas bengalas que prendieron el techo del local. Enviada especial del país, Raquel Villaécija. 2 días después del devastador incendio de Nochevieja en Crans-Montana, las autoridades han identificado ya a las 4 primeras víctimas mortales del total de 40 contabilizadas. Las 4 son de nacionalidad suiza, 2 de ellas menores de edad. Stai accanto, ascolti e un po' sentire. Estamos aquí para escuchar y ayudarles a transitar en el dolor, dice Alin Massimo, psicólogo italiano que ha pasado la noche en el centro habilitado para las familias que esperan aún que les digan si sus hijos están o no entre los fallecidos. Mientras continúa la investigación sobre las causas del incendio, centrada ahora en averiguar si el bar contaba con las medidas antiincendio y de seguridad necesarias. Y en Ucrania ya son 2 los muertos por un bombardeo en Kharkov que el gobierno de Zelensky atribuye a Rusia, aunque el Kremlin ha negado su autoría. La otra víctima, localizada este viernes, era un niño de 3 años y el ataque ha dejado además una treintena de heridos. Todo esto mientras hoy hay convocada una reunión entre técnicos europeos y ucranianos previa a la que se va a celebrar la próxima semana para avanzar hacia una propuesta de paz con Rusia. Natalia Santamaría. Se reunirán hoy los asesores de 15 países, representantes de la OTAN y de la Unión Europea para abordar la paz en Ucrania poco antes de las negociaciones de paz que celebrará la coalición de voluntarios en París el 5 y el 6 de enero. Entre los asuntos se tratarán las garantías de seguridad de Kiev frente a los ataques rusos que continúan en el terreno. Esta mañana se ha localizado la segunda víctima mortal tras el impacto de un misil ayer contra un edificio residencial en Kharkov, aunque Rusia niega su autoría. Y continúa el intercambio de amenazas entre Washington y Teherán mientras se intensifican las protestas desatadas por la situación económica en Irán que duran ya 6 días. El líder supremo del país, Ali Khamenei, ha dicho este sábado que no van a ceder ante el enemigo después de que Trump advirtiera de que Estados Unidos está listo para actuar si Irán dispara y asesina manifestantes. Informa Lucía Hernández. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha dicho que Irán rechazará cualquier intromisión en sus asuntos internos y que las Fuerzas Armadas de Irán saben exactamente dónde apuntar en caso de un ataque. El embajador iraní para las Naciones Unidas ha dicho en una carta que Estados Unidos es responsable de cualquier consecuencia que surja de las amenazas y de cualquier escalada del conflicto.
Las protestas comenzaron en Teherán a consecuencia de una caída drástica del valor del rial, la moneda iraní, pero han evolucionado a reclamos en contra de las leyes clericales del país. Al menos 8 personas han muerto en una semana, pero aún así las protestas continúan en otras ciudades como Hamedán. Y aquí en España estamos muy atentos al tiempo, a la primera borrasca de este año 2026, la borrasca Francis, que se ha juntado con un frente frío este fin de semana que va a dejar muchas lluvias y nieve en puntos donde no suele hacerlo habitualmente, donde no suele nevar habitualmente. ¿Y qué tiempo nos espera para las próximas horas? Meteorólogo de la SER, Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, tiempo muy dinámico las próximas horas. En Canarias, por ejemplo, con mucho viento, muy mala mar y chubascos y algunas granizadas que incluso esta próxima noche y mañana se van a reforzar. También va a llover con ganas entre las provincias de Cádiz y de Málaga. Atención con las acumulaciones de mucha agua en esa zona, así como en el sur de Valencia y norte de Alicante a partir de esta próxima noche. En el resto del país, muchas nubes, alguna lluvia sobre todo en el resto del oeste peninsular y cotas de nieve de momento de 1.000-1.200 metros en el Cantábrico. Mañana esa cota baja hasta los 500-600 metros en gran parte del norte del país y la noche del domingo al lunes y el lunes por la mañana nevará en amplias zonas del centro y del este del país. Por ejemplo, nevará cerca del mar en el Cantábrico y en Cataluña y en ciudades como Madrid. Bueno, y el tiempo está afectando al estado de las carreteras en esta última fase de la operación especial de tráfico de Navidad, en la que se prevén más de 5,5 millones de desplazamientos hasta el próximo martes, hasta el Día de Reyes. ¿Cómo se circula a esta hora de GT? José Antonio Pedrosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo primero de todo les pedimos precaución por lluvias en zonas de Huelva, Cádiz, Málaga y Valencia, al mismo tiempo que también por nevadas en los entornos de Ati, León, Cantabria, Palencia y Burgos, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Además, aconsejamos que quienes deban desplazarse durante la jornada del domingo por las zonas afectadas por la borrasca lo hagan durante la mañana. Además, ya en cuanto a circulación se refiere, a esta hora pendiente de 2 accidentes, uno de ellos en Burgos, el AP1 en la zona de Briviesca, sentido Álava, y otro en la A1, ya en Álava, en la zona de Diazábal, dirección Vitoria-Gasteiz. Y en cuanto a tráfico, hasta ahora van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas, también por la 5 en Móstoles y la 6 en Majadahonda, al mismo tiempo que en 2 puntos más de la 7, ya en Murcia, en Espinardo, sentido Elche, y también en Málaga, en la zona de Fuengirola, dirección Marbella. Hora 14. Almudena Lopesino. Mitos 2.0 con Pepe Rubio y Sergio Castro. Solo le pido a Dios, que cantaría Ana Belén, que este lunes no me den el mitos que me dieron Pepe Rubio y Sergio Castro hace una semana. Hombre, me cambiasteis la fecha, el día y el año. Ni nombre de sección, nada, lo hicisteis todo mal. No sé, para ser lunes y haber descansado el fin de semana te veo demasiado agresiva, sí, por decir algo. Sí, chica, muy agresiva, como si nuestra presencia de alguna manera te tensionara o te molestase. No, porque sabéis que en el fondo, muy en el fondo, yo os tengo mucho cariño. Lunes en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló, Cadena SER. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Joseph Conrad publicó La línea de sombra en 1917. Se ha leído como un homenaje a la generación que tuvo que enfrentarse a la Primera Guerra Mundial. Es una novela de crecimiento, de descubrimiento, profunda, oscura y asfixiante, pero a la vez es un canto a la fortaleza humana. Solo los jóvenes conocen momentos semejantes. No me refiero a los muy jóvenes, no. Los muy jóvenes, en rigor, no tienen momentos. Es el privilegio de la primera juventud vivir más allá de sus días en esa magnífica continuidad de esperanza que ignora toda pausa y toda introspección. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. Y antes de irnos vamos a recordarles que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tiene prevista una comparecencia a las 5 de la tarde, hora peninsular, para explicar cómo ha sido esa operación militar, esos bombardeos en Venezuela, y también para dar explicaciones sobre la detención del presidente venezolano de Nicolás Maduro. Esa comparecencia se la vamos a ofrecer en directo aquí en la SER, será ya en tiempo de carrusel. Antes de irnos, Victoria García, vamos a recopilar toda esa información
información que tenemos hasta ahora, después de que el fiscal general de Venezuela haya dicho que hay muertos y que también hay heridos. Pocas horas después de que comience el día en Venezuela ya se ven las primeras imágenes de esa destrucción dejadas por el bombardeo estadounidense a la 1 de la madrugada. En las imágenes aledañas al Palacio Presidencial de Miraflores, donde fue detenido Nicolás Maduro y donde el equipo de operaciones especiales americano Delta Force, que ha capturado a Maduro y su mujer, era poco más de la 1 de la mañana, como te decíamos. Allí hay poca destrucción. El fiscal general de Venezuela, Tariq, explicaba que hay víctimas, aunque no ha dado detalles de cuántas. Hoy se está convirtiendo en hechos de sangre cuando víctimas inocentes han sido mortalmente heridas y otras asesinadas por este criminal ataque terrorista hecho de la manera Pues estamos llegando a las 3 de la tarde, se quedan ya con Carrusel, la información sigue en cadenaser.com. Pasen buena tarde, adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.